Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Pero hoy nos vamos a poner un tanto internacionales, porque la novela que se va a reseñar, El estigma malévolo, de la escritora Susan Natalie Sioux, está ambientada en Chile. Así que preparen sus maletas porque nos vamos de viaje para conocer el folclore y los mitos de aquella parte del mundo. Así que, sin más, vamos entrando con la reseña de esta novela. Pero antes de entrar con la reseña, quiero hablarles un poco acerca de la autora. Susan Natalie Sioux es originaria de la ciudad de Guadalajara. Actualmente tiene 39 años y tiene maestría en Administración de Instituciones Públicas e Innovación de Negocios, además de que se desempeña como maestra de inglés. A la fecha ha participado en varias antologías y ha publicado 3 libros, que son Demasiada y Decadencia, El Baúl Siniestro y El Estigma Malévolo, que es el que se va a reseñar el día de hoy. Así que, sin más que decir acerca de la autora, vamos entrando con lo bueno y lo malo de esta novela. Pero, ¿de qué trata El Estigma Malévolo? Pues aquí, en primera instancia, vamos a conocer a Maximino y León, dos bribones que pues acaban de cometer un atraco y van a verse en un bar de mala muerte a petición de León, ya que se siente traicionado por Maximino porque se quiere quedar con todo el dinero que acaban de robar. Y ahí pues descubrimos que previo al robo y durante otros atracos, ellos habían, digamos, consultado a un chamán, que aquí el nombre que le dan por la región al chamán, o digamos el título en lugar de chamán, es Calco. Un hombre que por medio de, digamos, magia negra puede generar fortuna o desgracias a las personas. Entonces León le dice a Maximino que fue con Lautaro, el Calco, y que si no le entrega la parte del dinero que le corresponde a él, pues una desgracia va a caer sobre él y sobre toda su familia. Y ahí están, dialogando, discutiendo. Pero en ese momento sucede algo imprevisto. Comienza un terremoto en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y toda la gente sale huyendo y León queda furioso porque Maximino se le escapa de las manos. Y Maximino, al llegar a su casa, pues le dice a su esposa, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de aquí. Y no solamente porque se había quedado él con todo el botín del atraco, sino que se había metido con la esposa de León. Así que salen huyendo, se van a otra ciudad, y ahí, estando lejos, Maximino comienza a escribirle cartas a la esposa de León, una mujer llamada Cristina, pero nunca se las envía. Lo hace como un desahogo para sí mismo, de hablarle a esa mujer tan especial para él, a pesar de que no era su esposa. Y pues bueno, de aquí la historia da un salto en el tiempo. De hecho tiene varios saltos en el tiempo que sí te llegan a sacar un poquito de onda, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pues aquí conocemos ya después la vida de él, de su esposa y de su hermana, que fue la persona con la que llegaron a vivir. Pero cuando llegan con ella, digamos que se dan cuenta, o él le platica a su hermana lo que acaba de hacer y que pues están en riesgo. Entonces su hermana va con otra persona que también digamos que es como una especie de chamán, una mujer llamada Saya, pero que ella obra por medio de magia blanca o de la naturaleza, y a ella el título que le dan es de Machi. Entonces ella les dice, bueno, si se quieren proteger de esta maldición y que ese demonio que fue invocado por el Calco no les haga daño, tienen que conseguir protección. ¿Y qué es esta protección exactamente? Pues que deben de adoptar a una niña mapuche como si fuera su hija, pero no cualquier niña mapuche, sino una que tuviera cierta resonancia espiritual, por así decirlo, para contrarrestar los efectos del huecufe.
Y aquí el huecufe es describido como una especie de demonio que se alimenta de la vitalidad y la salud de las personas hasta que las... Y pues, bueno, cuando llegan ahí, a esa nueva ciudad, con la hermana de Maximino, pues la salud de la familia se empieza a deteriorar. Maximino comienza a sentir dolores de cabeza y un calor inexplicable en las manos. Su hermana comienza a desarrollar problemas de artritis a pesar de que está demasiado joven y que nunca había tenido problemas de eso. Y su esposa también comienza a desarrollar problemas de salud. Luego tienen una hija. Y cuando tienen a su hija, pues digamos que la salvación llega a ellos. La niña mapuche que fueron a buscar al fin es encontrada y la adoptan como parte de la familia, poniéndole el nombre de Aymara. Y a partir de ahí pues da otro salto de tiempo y conocemos la dinámica familiar ya cuando estas niñas, digamos, son jóvenes adultas. Y cómo dos jóvenes de origen misterioso comienzan a involucrarse con la familia y a cortejar a las dos chicas. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué están tan obsesionados con la familia en cuestión? Pues bueno, eso lo van a descubrir al leer El estigma malévolo de Susan Natalie Sioux. Y para comenzar a hablar de las fortalezas, lo primero que debo de mencionar, y esto es algo a nivel muy personal, no sé al resto de las personas que tanto les llame la atención este tipo de contenidos, pero como a mí me encanta aprender de, digamos, mitos, cultura y tradiciones de otras regiones, pues un gran acierto de esta autora en este libro fue no limitarse a las tradiciones o la cultura mexicana. De eso ya todos sabemos, aunque sea un poco, sino que decidió ambientar su historia en Chile, por lo cual nos comparte, pues digamos, una mitología, una cosmovisión, un folclore y una cultura completamente desconocida para mí, y me imagino que para el público mexicano en general, que resulta bastante interesante. De hecho, bueno, este es el tipo de lecturas que a mí me gustan, porque no solamente estás leyendo algo de ficción, sino que te comienzan a sembrar así como la semillita de la duda o la curiosidad por querer aprender más acerca de lo que el autor, o en este caso la autora, te está platicando en su historia. La verdad, cómo utiliza todas esas cuestiones místicas y sobrenaturales que tienen que ver con, pues, la machi, el calcu, el huecufe y toda esa cosmovisión que gira en torno a ellos y que sirven de trasfondo para esta historia, pues la verdad le da un muy buen trasfondo y enriquece el misterio que se va desarrollando a lo largo de la historia. Así que ahí miren, desde mi punto de vista, 10 de 10 para la autora. Lo segundo que debo mencionar y que va relacionado un poquito con lo anterior es que como su historia está ambientada en Chile y pues aunque hablamos español en Chile y aquí, pues no es el mismo español. En cada país, digamos que hay regionalismos o algunas palabras muy específicas que se emplean ahí y solo ahí. De hecho, si lo analizamos aquí en México, hay palabras que, por ejemplo, aquí en Jalisco utilizamos a diestra y siniestra y que no se utilizan en otras partes del país. Por ejemplo, el clásico ocupo. En Jalisco o en Guadalajara específicamente, nadie necesita nada. Todos ocupan. Y cuando te vas a otra parte del país y les dices, pásame esto porque lo ocupo, pues nada más te quedan viendo así como de, sí, ocupas. Pero bueno, regresando al punto, ya me estaba yendo por las ramas. La manera en que la autora emplea modismos y términos muy específicos que se usan en Chile, pues enriquecen muy bien su narrativa porque te ayudan a meterte en la historia y a, digamos, ubicarte en el contexto en el que se está desarrollando toda la trama. Aparte, algo que tiene un aspecto muy positivo, pero bueno, más adelante les voy a decir cuál es lo negativo de esto, que te ponen notas al pie de ciertas palabras que pues no solamente que son modismos de la región, sino que forman parte del lenguaje, digamos, muy específico del folclore que está abordando en esta novela. Entonces ahí la manera en que utiliza el lenguaje
para que se crea que es una historia ambientada en Chile, pues le quedó muy bien a la weona. Y aquí me voy a salir un poquito de la forma habitual en que hago estas reseñas, porque lo que voy a mencionar a continuación sí se podría considerar como una fortaleza de la historia, pero al mismo tiempo también hace que se sienta como una limitante. Y ahí les va. La historia es bastante corta, no llega ni siquiera a 100 páginas. Así que la autora plantea cuál es la problemática, desarrolla su historia, se va de punto A a punto B sin complicarse la vida además, y pum, ahí tenemos el desenlace. Entonces es una historia, pues digamos, muy fácil de darle seguimiento porque va de punto A a punto B sin complicaciones. Pero al mismo tiempo, esto genera que se sienta algo pobre en la información que ofrece acerca de, pues, la cultura o la cosmovisión que quiere compartir. Porque, bueno, por ejemplo, aquí te describe al huecufe, te da una información muy generalizada de qué es un huecufe, esta especie como de demonio, y lo menciona en varios puntos para saber cómo es que interviene y qué es lo que hace, pero nada más. Aquí hubiera sido interesante que al decir o al mencionar al huecufe, a lo mejor se diera el tiempo de mostrarnos cómo Lautaro lo invoca o de qué manera él le ordena que vaya y se ancle a esta familia. Se siente muy coartado ahí el método por el cual esta entidad es invocada. O, a ver, aparte, ¿nada más existe una clase de huecufe o hay varios? Todos los huecufes pues intervienen de la misma manera, generan el mismo daño, o cada uno afecta de acuerdo al calco que lo invoca o a la misión que le dan. A mí me hubiera encantado que se explayara un poquito, unos 2 párrafos, no sé, en donde explicara cuál es el modo en que se invoca y se le asignan las tareas a estas entidades. La otra cuestión otra cuestión aquí, que por como está así de condensado, te plantea situaciones que resultan, digamos, hasta cierto punto interesantes o que te servirían para conocer más acerca de las motivaciones o el trasfondo de los personajes, pero se quedan a medias tintas. Por ejemplo, tenemos a Maximino, que sí está casado con su esposa, pero también está enamorado de la esposa de León, de su archienemigo. Y él, para sacar estas emociones, le escribe cartas que nunca envía. Ok, entiendo el sentimiento, entiendo cuál fue la intención de la autora al mostrar esta parte de Maximino, pero nada más nos limita a conocer lo que le dice en 2 cartas, y después de eso las cartas ya no se mencionan hasta cierto punto en la historia, que vuelven a ser importantes. Bueno, aquí yo hablo desde mi perspectiva. Aquí me hubiera gustado que se diera un poquito de tiempo, un parrafito o 2 en cada capítulo, pues que, no sé, él releyera las cartas o que nos mostrara otras redacciones que él hizo para Cristina y que nunca se las envió, o cómo manejaba sus emociones, cómo se tenía que contener él y qué era lo que le generaba, pues digamos, con su esposa, el tenerla ahí cuando su amor estaba dividido entre 2 partes. Les digo, aquí pues digamos que se siente como si la autora dijera, sí, voy a poner aquí para que se entienda que él estaba enamorado de la esposa de este fulano y que esa es una razón del odio y ¡pum! Vámonos. Mira, aquí ya es necesario volver a hablar de las cartas. Déjalo, vuelvo a mencionar. Sí, yo siento que quizás en los capítulos o en cada capítulo haber hecho alguna mención, aunque fuera, o haber descrito alguna emoción que naciera de Maximino para conocerlo más a profundidad y cómo esa relación, digamos, de tener 2 mujeres importantes en su vida, pues le generaba, pues no sé, un conflicto interior, porque como lo maneja, pues simplemente escribe la última carta, la que nos muestra ahí, y después de eso él ya se olvida y ni siquiera supo qué fue lo que pasó realmente con Cristina.
siendo que, según él, la amaba, y fue una de las cuestiones por las cuales, pues, este huecufe los está acosando. Lo segundo que debo de mencionar en esta parte de fortalezas, que al mismo tiempo se siente como que hace que se desbalancee un poquito el texto, pues es la manera en cómo la autora construye sus personajes, porque sí, son muy identificables. Tú al momento de leer el libro te va a quedar claramente cuál es la motivación y el papel que desempeña cada uno de los personajes que van apareciendo. Pero por lo mismo de que es una historia bastante cortita y que no tiene espacio para, digamos, desarrollar a cada uno de estos personajes, pues en ciertos momentos se sienten unidimensionales y pues en algunos momentos no les llegas a creer o no llegas a caer en la convención de las cosas que hacen porque no sabes realmente mucho acerca de ellos. Solamente hay dos personajes. De todos los que mencionan, solamente hay dos que yo siento que estuvieron, digamos, bien justificados y bien trabajados en sus motivaciones hasta el final, que es Aymara, la niña mapuche que es adoptada, y un personaje que aparece pues, más o menos a la mitad de la historia, que se llama Fausto. Ellos dos, digamos que son los que cargan con el mayor peso de la historia, cuando el mismo texto te da a entender que los personajes principales, el personaje principal es Maximino y su familia. Entonces si te llega a sacar como de, a ver, al final de la historia te quedas con la sensación de, entonces, ¿quiénes eran los personajes principales? Si aquí el desarrollo y el desenlace es este. Pero bueno, como les digo, es una gran fortaleza la manera en cómo, digamos, le da sus características a cada uno de ellos, pero al final de cuentas, pues, no están muy bien desarrollados la mayoría y se limitan a una sola característica que los define y los identifica. Y ahora sí, pasando a las cosas que se podrían mejorar en futuras ediciones en este libro, pues lo primero que debo mencionar es, como ya se ha mencionado en varios videos, creo que es un problema que nos vamos a encontrar muy frecuentemente en libros de editoriales independientes, es la edición. Está muy accidentada la manera en que este libro se armó. Les voy a dar nada más dos ejemplos de cosas que saltan de inmediato a la vista. La primera es que, bueno, ya les había mencionado en otra parte del video, que la autora pone notas al pie que sirven de mucho para entender mejor las palabras o los términos que emplea porque somos ajenos a la cultura chilena. Entonces estas notas al pie te ayudan a comprender mejor lo que te está diciendo arriba. Pero están tan al pie que rozan el borde de la página. Es más, hay al menos una que quedó tan abajo al momento del maquetado y la impresión que cuando el libro se encuadernó y le pasaron la guillotina para emparejarle, digamos, los bordes al libro, se llevó parte de la descripción que estaba haciendo en el pie de página la autora. Bueno, esa es una de las cuestiones. La otra es que no sé qué programa de edición utilizarían, pero las palabras que quedan al borde, sabemos que cuando hay una palabra es muy larga y llega al borde, se pone un guión y se continúa en el siguiente renglón. Pero hay que respetar, digamos, las sílabas que estamos poniendo antes de cortar la palabra para continuarlo. Y aquí se cortan donde sea. Y si te llega a sacar un poquito de onda porque, por ejemplo, podría decir aquello y le ponen, arriba queda como aquel guión y abajo dice lo. Y te desconcentra porque lees aquel lo. Te tienes que, o sea, te saca de la lectura y te tienes que regresar para comprobar que no dice aquel lo, sino que dice aquello. Y estos errores están muy presentes y de manera muy constante en todo el libro. Entonces, sí le hizo falta un trabajo ahí de edición y darle otra checadita ahí en lo que es corrección de estilo, porque de repente utiliza guiones en diálogos que pues son continuación de un diálogo previo. Entonces sabemos que ahí no se utilizan guiones, sino que se utilizan comilla hispana para darle continuidad.
También abre signos de interrogación y no los cierra, o abre con signo de interrogación y cierra con signo de admiración, como si hubieran sido dos frases que en una abría con un signo y luego la otra frase abría y cerraba con los otros signos, pero al momento en que se editó, que vieron los signos intermedios, se eliminaron, no sé, pero sí hizo falta que quizás la autora, cuando recibió el libro, pues le diera una checadita para pues revisar esos detalles. Pero como les digo, es algo que suele suceder en las publicaciones de editoriales independientes, y aquí sí hizo falta que le dieran una o dos checaditas extra. Y lo segundo que debo de mencionar aquí es que la redacción de la autora se siente un tanto inconsistente. No sé, da la impresión de que había momentos en que estaba muy inspirada y escribía la historia y todo fluía de manera natural, pero de repente hay otras partes que te dan la impresión como de que lo estaba escribiendo a fuerzas, o sea, como que nada más porque tenía que cumplir el compromiso de terminarlo. Y, a ver, me explico. Hay partes en las que tú estás leyendo y la lectura es muy fluida y no te encuentras nada que te brinque. Y de repente, y esto que voy a hacer es una exageración, de repente te encuentras frases como: y entonces llegó Maximino y le dijo a su esposa que León le dijo que Marta le dijo que le dijera a ella. O sea, frases como muy accidentadas o muy repetitivas en las palabras que usa. O, les digo, eso fue una exageración, pero sí hay frases que te encuentras así como, por ejemplo, encontrar. Y entonces ella se encontraba parada en donde anteriormente se encontraba fulana. A ver, me estás poniendo la palabra encontrar dos veces en la misma frase. Eso brinca. O al menos para alguien como yo, que sí es un poquito quisquilloso en ese tipo de cosas, brinca de inmediato. Entonces sí es algo inconsistente. Yo siento que, no sé, o sea, es la impresión que me da. Como que la autora lo terminó y ya no lo retomó ella misma para checar esos detalles, sino que en cuanto lo terminó, ahí les va. Y que en la editorial hagan el resto del trabajo. Pues, bueno, digo, no sé. Y a lo mejor estoy siendo prejuicioso con Susan Natalie Sioux. Pero cuando nosotros escribimos, sí hay que darnos un tiempo para leer o releer lo que escribimos. Especialmente cuando lo estamos haciendo para darle continuidad y que no tenemos como esa motivación que en ocasiones es muy necesaria para que lo que estamos redactando fluya de manera natural. Y creo que aquellos que han escrito me van a dar la razón aquí. Cuando llega la inspiración, no preguntan, y escribimos y todo fluye. Pero cuando queremos forzar la inspiración, es cuando cometemos este tipo de errores. Y para finalizar, ¿qué opinión tengo en general de este libro? Pues bueno, me siento algo, digamos, no me decido, no me termino de decidir si me gustó o no me gustó. Y ahí les va el porqué. Como les decía a un inicio, a mí me encanta aprender acerca de culturas, mitos y cosmovisión de diferentes ciudades o de diferentes países, de diferentes regiones. Entonces el tema que aborda aquí me llamó muchísimo la atención, pero no sé, la manera en que está redactado o la manera en que lleva los sucesos de punto A a punto B, pues no terminó de engancharme del todo. No sé a qué se debería, si fue por la cuestión de que no terminé de conectar con los personajes, si fue porque pues estaba desubicado geográficamente del lugar en el que se desarrolla la historia, o les digo, no sé a qué se debió, pero se me hizo una lectura demasiado larga y algo cansada, a pesar de que es un libro muy cortito. Entonces no podría decirles si me encantó o no este libro, y no sé cómo lo vayan a percibir ustedes cuando lo lean, así que pues léanlo y después me dicen si ustedes tuvieron esta misma sensación o si yo soy el que está exagerando. Y ya, para despedirme, pues les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video las redes sociales de Susan Natalie Sioux para que la sigan y le pregunten cómo pueden adquirir una copia de su libro El estigma malévolo. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.